Bueno, damos gracias al Señor por esta bendición que nos da nuevamente de poder estar considerando la palabra del Señor. Yo espero que el Señor sea bendiciéndole ricamente a cada uno de nosotros por darnos estas instancias para poder considerar la palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor va a ser de una bendición grande para la vida de cada uno de nosotros, y yo espero que este sea el sentir de cada uno de nosotros, que siempre esté el deseo ferviente en nuestros corazones de poder estar escuchando, de poder estar alentándonos a través de la palabra del Señor, nuestra vida espiritual. Por lo tanto, doy las gracias al Señor por esta bendición y espero en el Señor que esta consideración que vamos a realizar esta tarde sea en primer lugar de bendición para mi vida, como también de bendición para cada uno de ustedes. Y antes de poder considerar la palabra del Señor, nos vamos a dirigir al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este precioso momento que usted nos da, Señor, de poder estar considerando su palabra, Señor, sabiendo que su palabra nos hace bien, Señor, y nos alienta a seguir adelante. Padre Celestial, ayúdenos y bendíganos grandemente, Señor, y que siempre su palabra sea un bálsamo para nuestras vidas, Señor, y que sea una necesidad grande, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Padre Celestial, ayúdeme, Señor, ponga usted en estos momentos palabras, Señor, que lo que usted me ha entregado, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre Celestial, en estos momentos, las instancias que hoy en día estamos viviendo, Padre Celestial, por lo tanto, su palabra siempre nos aconseja a cada uno de nosotros. Padre amado, gracias, Señor, le damos por todo, porque todo esto, Padre amado, es un programa y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar lectura a un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Levíticos 19, versículo 18. Y este versículo de la palabra del Señor dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y voy a dar también lectura a otro pasaje de la palabra del Señor que está en 1 Corintios capítulo 13, y voy a dar lectura al versículo 4 al 7. Y la palabra del Señor dice así: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin sazón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Que el Señor nos dé una bendición a través de su palabra. Queridos hermanos, damos gracias al Señor nuevamente por esta bendición que nos da de poder considerar su palabra. Siempre la palabra del Señor está en la actualidad. Aunque toda la palabra del Señor es la actualidad. Esa es la gran verdad realmente. Por lo tanto, yo espero que lo que vamos a considerar esta tarde, como bien les decía, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y como título del mensaje de la palabra del Señor para esta tarde, tiene por título el amor al prójimo. El amor al prójimo. Y la pregunta que nosotros nos podríamos decir: ¿pero quién es mi prójimo? ¿Es mi familia? ¿Es los que están cerca mío? ¿Es aquel que está en la iglesia? ¿O es aquel que a lo mejor trabaja muchas veces conmigo por mucho tiempo? A lo mejor también podría ser mi vecino. Queridos hermanos, yo creo que esta palabra, quién es nuestro prójimo, nosotros lo tenemos muy claro. El prójimo es aquel que está junto a mí muchas veces, que está en nuestra iglesia, que se sienta junto a nosotros, como también es aquel que muchas veces ha trabajado años junto a nosotros, es aquel vecino que a lo mejor ha vivido años al lado nuestro. Ese es nuestro prójimo. Y la palabra del Señor en esta tarde nos quiere aconsejar, nos quiere que cada uno de nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Y nosotros tenemos
a través de la palabra del Señor un mandato. Y este mandato, queridos hermanos, es para cada creyente, para cada hijo del Señor. Hermanos queridos, el amor al prójimo se define realmente en los pasajes que hemos dado lectura. En 1 Corintios 13, del versículo 4, versículo 7. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros nos encerramos solamente en nuestra propia familia? Muchas veces no queremos mirar a los que están alrededor nuestro. Estamos muchas veces preocupados solamente de aquel que está en nuestro hogar. Pero la palabra del Señor, queridos hermanos, nos está instando a cada uno de nosotros que debemos amar también a nuestro prójimo. Aquel que está junto a nosotros. Aquel hermano que está junto a nosotros en la banca, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, estimados hermanos, en el pasaje que hemos dado lectura, porque el amor al prójimo es mandado por Dios. Es mandado por Dios. Y ese es el pasaje en el cual hemos dado lectura. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Queridos hermanos, esta no es mi palabra. Es la palabra de Dios que nos está hablando a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos amar al prójimo. Amar a aquel que muchas veces comparte con nosotros. Que muchas veces pasa años junto a nosotros. Y muchas veces, queridos hermanos, se ven necesidades. Y pareciera que no le vemos. Pareciera que no le vemos realmente las dificultades que muchas veces se puedan presentar. Pero ahí se debe demostrar el amor al prójimo. Ahí es donde debe demostrarse el amor al prójimo, que realmente debe estar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios, estimados hermanos, como bien les decía, como es un mandato de Dios. Y dice la palabra del Señor, es un mandato también por el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en San Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, también os améis los unos a los otros. Hermanos queridos, ¿qué podemos pensar de este pasaje de la palabra del Señor? Así como el Señor nos amó a cada uno de nosotros, también es nuestro deber, es nuestra responsabilidad amar también a aquel que está junto a nosotros o junto a nuestro hermano, que también a muchas veces hay necesidades. Hermanos queridos, yo espero que esta reflexión de su palabra, como bien les decía, sea de bendición para mi vida. Que realmente el Señor pueda abrir mis ojos también para poder tener esos ojos abiertos para con el prójimo, aquel que muchas veces comparte conmigo. Porque el amor al prójimo debe ser, dice la palabra del Señor, semejante al amor de Cristo. Y dice en San Juan, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Él dio su vida. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Él dio su vida demostrando el amor para con cada uno de nosotros, ¿cómo yo puedo demostrarle el cariño, el amor también para con el prójimo, como también para con mi hermano? Hermanos queridos, yo creo que ya es esta la palabra del Señor, nos está invitando a poder reflexionar cada uno de nosotros. Y yo espero que esa sea la reflexión. Si yo realmente amo a mi prójimo, le manifiesto el amor, el cariño, aquel que muchas veces está junto a nosotros. Y dice la palabra del Señor, estimados hermanos, el amor al prójimo debe ser sincero. Sincero. Esto es algo sumamente importante, que el amor sea sincero, hermanos queridos, que no solamente sea de boca, sino sincero, dice la palabra del Señor en Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo a lo malo y llegando a lo bueno, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿cómo yo realmente tengo que amar a mi prójimo? ¿Cómo el amor al prójimo debe ser sincero, de todo corazón, hermanos queridos? Y eso es lo que el Señor quiere
también de cada uno de nosotros. El amor al prójimo debe ser de verdad. De verdad, dice el Señor aquí en su palabra. Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en verdad, ¿ese es el sentir suyo? ¿Ese es el sentir que sentimos cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, para con el amor, para con aquel el prójimo, mi hermano, aquel vecino, aquel compañero de trabajo que el Señor ha puesto a mi lado por muchos años? Hermanos queridos, esto es para poder reflexionar cada uno de nosotros. Esto es para poder reflexionar cada uno de nosotros, hermanos queridos, para que podamos aprender quién es realmente el prójimo en el cual usted y yo tenemos que atender, tenemos que ayudar. Porque dice la palabra del Señor, debemos amar al prójimo. Debemos amar al prójimo, dice el Señor en su palabra. Nuestros hermanos en Cristo, amarlos. Dice la palabra del Señor, amaos unos a otros con caridad fraternal, proviniendo con honra de los unos a los otros. Ese es lo que es el sentir suyo. Ese es el sentir real en la vida de cada uno de nosotros, estimados hermanos. Yo espero que ese sea el sentir, hermanos queridos, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Debemos amar al prójimo, a nuestro hermano en Cristo, aquel que muchas veces está junto a nosotros, pero muchas veces, hermanos queridos, está la dificultad, está el problema, y ahí donde tenemos que estar cada uno de nosotros, puestos los ojos en los hermanos, cada uno de nosotros, demostrándole el cariño, el afecto al prójimo, hermanos queridos. Por lo tanto, debemos amar al prójimo. ¿Quién es también nuestro prójimo? Nuestro pastor. Él también es nuestro prójimo. Por lo tanto, también es nuestro deber de estimarlo. Es nuestro deber de poder estar puestos sus ojos sobre él, en poder apoyar también el trabajo en el cual él realiza en la obra de Dios. ¿Y qué dice también la palabra del Señor a este respecto? Y dice la palabra del Señor, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y a los que tengáis de mucha estima, por amor de su obra, tened paz los unos para con los otros. Hermanos queridos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor que nos está aconsejando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuán importante es que cada uno de nosotros podamos tener muy claro esto, muy claro cada uno de nosotros, de poder tener el cariño, el afecto al prójimo, a nuestro propio hermano, como también, como bien les decía, no solamente a nuestro hermano, sino también a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, que también es el prójimo. Por lo tanto, cuán importante y necesario es poder demostrarle el cariño, el afecto que realmente debemos tener como creyentes, como hijos de Dios, hermanos queridos. Por lo tanto, ¿cuántas veces, como bien les decía, nos encerramos en nuestras propias familias? Hermanos queridos, debemos estar también nuestros ojos puestos en el prójimo, en mi hermano, en mi compañero de trabajo, en mi propio vecino. Por lo tanto, ahí también debe estar el cariño, el afecto. Así como el Señor demostró el amor hacia con cada uno de nosotros, también el Señor quiere que usted y yo demostremos el afecto, el cariño para con el prójimo, aquel que está muchas veces cerca nuestro. Por lo tanto, cuán importante es también, y debemos demostrar también el cariño, el afecto al prójimo, como dice aquí la palabra del Señor, al extranjero. Hoy en día estamos viviendo con muchas personas del extranjero, haitianos, venezolanos, bolivianos, colombianos, y así infinidad de personas que son del extranjero. Y muchas veces, hermanos queridos, lo hemos visto a lo mejor pidiendo una moneda, a lo mejor le hemos visto pidiendo un pan, a lo mejor le hemos visto pidiendo un trabajo. Ahí, hermanos queridos, también, porque Él es también nuestro prójimo. También es nuestro prójimo, por lo tanto, también usted y yo debemos demostrarle el cariño que el Señor tuvo para con nosotros, también demostrárselos a ellos. Cada uno de nosotros, como bien les decía, no solamente ver aquello en nuestros propios hogares,
No, hermanos queridos. El deber nuestro y la responsabilidad nuestra también es mirar al prójimo que está afuera. Aquel que muchas veces comparte con nosotros. Aquel que muchas veces usted y yo lo vemos, hermanos queridos. Él es nuestro prójimo. No solamente nuestra familia, no solamente nuestros hermanos, sino aquellos que muchas veces comparten con nosotros. Por lo tanto, cuán importante y necesario es también demostrarle el afecto, el cariño que debemos demostrarle nosotros. Como el cariño que usted, el Señor, tuvo para con nosotros, también demostrárselo a ellos, con el extranjero. ¿Y qué dice la palabra del Señor a este respecto? Y dice, como es natural de vosotros, tendréis extranjeros que peregrinarán entre vosotros. Ámalos como a ti mismo, porque peregrino fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos queridos, es la palabra del Señor en el cual nos está aconsejando. Esto le sucedió al pueblo de Israel. Por lo tanto, si le sucedió al pueblo de Israel, el Señor le está recomendando también que fueran así también ellos. Por lo tanto, eso es lo que el Señor también quiere con cada uno de nosotros hoy en la actualidad. Por lo tanto, cuán importante y necesario es, hermanos queridos, atender el llamado que hoy en día estamos viviendo. Momentos difíciles, hermanos queridos. Por lo tanto, cuán importante es poder tener nuestros ojos puestos también con el prójimo, aquel que a lo mejor tiene una necesidad. Y ahí nosotros, usted y yo, podemos acudir, estimados hermanos. Es algo importante, algo necesario que tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos viviendo momentos difíciles. Nosotros sabemos, hermanos queridos, que estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor se está cumpliendo y a lo mejor muchos de estas personas, hermanos queridos, no tienen conocimiento de esta verdad, y usted y yo tenemos la oportunidad en este preciso momento de poder hablar de Cristo, aquel prójimo, aquel que está junto a nosotros, y sin embargo muchas veces a lo mejor no le hablamos. A lo mejor muchas veces no le hablamos. Pero hermanos queridos, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de cada uno de nosotros? Que nosotros también derramemos el amor que el Señor tuvo para con nosotros, también para con aquellas personas, porque aquí el Señor también murió por ellos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entregar. Eso tiene que ir primero antes de las cosas materiales. Poderle hablar de Cristo, de poder hablar de nuestro Salvador, hermanos queridos. Por lo tanto, cuán importante y necesario es que cada uno de nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos, aquel que muchas veces, como bien les decía, comparten junto a nosotros. Por lo tanto, cuán importante es, debemos amar al prójimo, como también a todos los hombres. Dice la palabra del Señor y dice en Gálatas, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Aquellos que muchas veces nos enseñan la palabra del Señor. Aquellos que muchas veces nos dan un consejo, que lo que muchas veces a lo mejor nos tienden la mano. Por lo tanto, cuán importante y necesario es, estimados hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener siempre nuestros ojos abiertos. Nuestros ojos abiertos, hermanos queridos, aquellos que muchas veces comparten con nosotros. Hermanos queridos, yo les invito que en estos precisos momentos usted eche a andar su mente con cuántas personas a lo mejor usted ha compartido, con cuántas veces a lo mejor usted comparte en su trabajo con personas que son su prójimo. Y muchas veces ellos tienen necesidad espiritual como también material, pero es ahí donde tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Es ahí donde usted tenemos que pedirle al Señor que Él ponga eso en la vida de cada uno de nosotros. Si a mí eso me está faltando el amor para con el prójimo, debo de mandárselo a Dios. Debo yo doblar las rodillas, clamar al Señor para que Él me dé lo que yo me está faltando en mi vida espiritual. Por lo tanto, cuán importante es, debemos cada uno de nosotros manifestar el amor al prójimo. Y eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la enseñanza. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos queridos, de cada uno de nosotros. Que nosotros manifestemos el amor al prójimo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en esta tarde. Y por eso la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde se llamaba el amor al prójimo. Al prójimo, aquel que comparte con nosotros, ayudando a los fieles a cubrir sus necesidades. Es importante y es necesario y lo hay en cada una de nuestras iglesias a lo largo del mundo entero. Pero ahí
donde tienen que estar nuestros ojos, hermanos queridos. Es ahí donde tienen que estar nuestros ojos abiertos para ver dónde puede estar la necesidad y para poder allí mostrar el cariño, el amor al prójimo que debe estar, como bien les decía, en la vida de cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros, sinceridad, también caridad vuestra, caridad. Y algo que tiene que estar también en la vida de cada uno de nosotros, esa caridad, hermanos queridos, para con el prójimo, para con mi hermano, hermanos queridos, pero de todo corazón, como bien les decía al inicio, pero de verdad, de verdad. Y eso tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que debemos manifestar el amor al prójimo socorriendo a los pobres. Sí, a lo mejor usted en estos momentos me puede estar diciendo, es que pobres van a haber siempre. No, hermanos queridos. Sí, pueden haber siempre pobres. Y lo van a ver, dice la palabra del Señor. Pero hermanos queridos, pero siempre en un hogar va a haber una necesidad. Siempre en un hogar va a haber una necesidad. Y si yo puedo llegar a aquel hogar, ¿por qué no hacerlo? ¿Acaso eso no es mi responsabilidad? ¿Eso no es mi tarea como hijo del Señor? Lo que el Señor me ha dado por su misericordia y también poder entregar aquello con cariño, con amor verdadero. Hermanos queridos, es para poder reflexionar. Es para poder reflexionar en esta meditación de la palabra del Señor, el cual nos está alentando a cada uno de nosotros a tener amor para con el prójimo. Y dice también, y esto es importante, y esto es sumamente importante y algo que tiene que estar en la vida de nosotros también, y a lo mejor lo hacemos muy poco. Y dice la palabra del Señor que debemos también visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos, y eso es demostrar el amor al prójimo, es poder demostrarle el cariño, el afecto que yo tengo para con mi hermano. Y dice también la palabra del Señor, desnudo me cubriste y enfermo me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Hermanos queridos, qué hermosa la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor no solamente es hermosa, sino la palabra del Señor quiere el Señor que cada uno de nosotros lo pongamos en práctica. La pongamos en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuán importante es necesario es entonces poder visitar, de poder llegar a un hogar. Es algo, si como bien les decía recién, si algo que no está en mí, demandémoselo a Dios. El Señor lo dará, el Señor lo suplirá, lo que yo me falta en mi vida espiritual. Porque el Señor dice, si algo me falta, demándaselo a Dios, demandémoselo a Dios. Si eso no está en mí, pidámoselo al Señor, que pueda estar en mi vida espiritual. Y es algo necesario, hermanos queridos, no solamente a lo mejor visitar a mi hermano, a lo mejor visitar a mi vecino, solamente también visitar a mi compañero, donde esté la necesidad, como bien les decía recién, para poder llevar el mensaje de su palabra y a la vez también cubrir alguna necesidad. Hermanos queridos, eso es amar al prójimo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿qué diremos cada uno de nosotros a esto? ¿Qué diremos, hermanos queridos, a esta reflexión de la palabra del Señor? Y dice la palabra del Señor que tenemos que ser cada uno de nosotros dadivosos. Dadivosos. Así dice en Éxodo, en la palabra del Señor, si encontrares a un buey de tu enemigo y un asno extraviado, vuélveselo y se lo llevarás. Y si vieres el asno del que aborrece caído debajo de su carga, le dejarás entonces desamparando sin falta a ayudarle. Con él lo levantarás. Hermanos queridos, eso es lo que quiere que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Si mi enemigo a lo mejor está fallando, si mi enemigo tiene una necesidad, mi responsabilidad, mi tarea es poderle ayudar a mi enemigo, porque me lo está mandando el Señor. Por lo tanto, tiene que estar, pero como bien le decía, con amor al prójimo. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué diremos a este llamado que el Señor en esta tarde nos está realizando? Hermanos queridos, el prójimo
no es solamente mi familia, no es solamente nuestra familia, sino es mi hermano, es mi vecino, es mi compañero de trabajo y así otros más. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, hermanos queridos, podamos tener nuestros ojos abiertos y que ese amor que el Señor un día nos dio, yo también pueda darlo para con mi prójimo, aquel que muchas veces comparte conmigo. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y que esta reflexión de su palabra sea de bendición para mi vida, como también para cada uno de ustedes. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por esta bendición que usted nos da, Señor, de poder considerar su palabra. Padre Celestial, siempre su palabra, Señor, es y será un bálsamo para nuestras vidas, Señor. Siempre su palabra nos va a estar aconsejando a cada uno de nosotros, Señor, y damos gracias por ello, Padre Celestial, y le imploramos que usted supla, Señor, cada necesidad espiritual que hay en mi vida, como también en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque siempre de una u otra forma, Señor, hay necesidades espirituales en la vida de nosotros, Señor, y por eso le imploramos que usted nos ayude, Señor, y usted nos dirija en todo, Padre Celestial. Doy las gracias, Señor, por esta reflexión. Damos las gracias, Padre Celestial, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hay momentos difíciles, Señor. Hay lugares, Señor, donde hay hambre, Padre Celestial. Le imploramos, Señor, que usted tenga piedad, misericordia de muchas personas, de muchas almas, Señor. Pero le imploramos, Señor, que su pueblo pueda tener los ojos abiertos para ver aquello, Señor, y poder llevar su palabra, Señor, como también cubrir las necesidades también que se necesitan en un hogar, Señor. Padre amado, ayúdenos y bendíganos grandemente, Señor, porque todo esto, Padre amado, es un programa y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén y amén.